El asunto de los besos, dijo mi madre. Esto te lo dejo a ti. Yo había perdido una y otra vez a mis padres en lo que le contaban para escuchar mis distintas versiones. Me quedé con la imagen de los detrás de una nube de humo de cigarrillo y sus labios rozándome ligeramente detrás de la nube. Sí, susurró la abuela. Lynn un momento después. ¿Estás ahí? Sí, abuela. Se quedó callado un rato más largo. Tenía tu edad y mi primer beso. Vino a un adulto del padre de la amiga, abuela, exclamé, sinceramente escalizada. No vas a regañarme, ¿verdad? No. Fue maravilloso, dijo la abuela Lynn. Él la sabía besar. Yo no podía soportar a los chicos que intentaban besarme. Le ponían una mano en el pecho y lo apartaban. El señor McGarven, en cambio, sabía utilizar los labios. ¿Y qué pasó? Fue maravilloso, exclamó. Yo sabía que no estaba bien, pero fue increíble, por lo menos para mí. Nunca le pregunté qué había sentido, claro, después de que nunca volví a verlos las solas. ¿Pero te habría gustado repetir? Sí, simple anduve a la casa del primer beso que habían del abuelo. No era nada del otro mundo besando, dijo ella. Yo oía los cubiertos de hielo al otro lado de la línea. Nunca se olvidé al señor Amber, aunque solo fue un momento. Hay algunos chicos que no quieran besarte. Mis padres se habían preguntado. Yo quería que ya lo habían notado. Yo sonrían cuando cambiaba impresiones. Tragué saliva al otro lado de la línea. Sí, ¿cómo se llama? Ratsink. ¿Te gusta? Sí. Entonces, ¿a qué esperas? Tengo miedo de no hacerlo bien. Suice, sí. Solo diviértete, niña. Pero cuando esa tarde se quedaba junto a mi taquilla, oí una voz pronunciar mi nombre, esta vez detrás de no por encima de mí. Se pareció cualquier cosa menos divertido. El momento tampoco fue divertido. No tuvo nada que ver con los estados absolutos que había conocido hasta entonces. Me sentía por expresarlo en una sola palabra revuelta, no como verbo, sino como adjetivo feliz, asustada y revuelta. Ray, dije, pero antes de que el hombre abandonaría mis labios, él se había inclinado hacia mí y capturando mi boca abierta con la suya. Fue tan inesperado, aunque lleve semanas esperándolo, que me quedé con ganas más desesperadamente volver a besar a Racing. A la mañana siguiente el señor Convoy recordó un artículo del periódico y lo guardó para Rub. Era un dibujo detallado de la cima de la Flanagan y cómo iba a cubrirla. Mientras Rub se vestía, le escribió una nota. Esto es una chapuza. Se leía ella. Algún día del coche, algún pobre diablo volveré a creer a ella. Papá cree que me persiguió, dijo agitado. Recorté en el aire al subirse al chef azul de Ray, al final camino de su granje. Nuestro rincón va a ser enguiado en parcelas subilladas. Tomó en este artículo hay cuatro cuadros como unos cubos que dibujabas en una clase de dibujo para principales. Yo también me alegro de verte, Ruth, dijo él, dando marcha atrás por el camino mientras señalaba con las miradas del cinturón de seguridad desbrochado de Ruth. Perdona, dijo Ruth. Hola. ¿Qué dice el artículo?, preguntó Ray. Hace un día precioso, un tiempo espléndido que estaba ahí bien. Háblame de artículo. Cada vez que veía a Ruth después de unos meses recordaba su impaciencia y su curiosidad, dos rasgos que le había acerado y mantenido con amigos. Los tres primeros son el mismo dibujo, pero con distintas flechas señaladas, distintas partes, cada capa superior, piedra cálida, rasquizada y ronca. ¿La garganta?, preguntó Ray. Lo sé, dijo Ruth.
Luego está en la flecha del otro lado, como si fuera un proyecto tan importante que he tenido que hacer una pausa para que los lectores salen de la idea y dice, por último se llegó el hoyo de la tierra. Ray se echó a reír. Como un procedimiento médico, continuó Ruth, se tenía una cirugía complicada para reparar el planeta. Creo que los agujeros en la tierra provocan miedos muy primarios. Tienes gargantas, por el amor de Dios, exclamó Ruth. Vamos a echarle un vistazo. 1,5 kilómetros más adelante habían deletreados cómo anunciaban una nueva construcción. Ray giró a la izquierda y se adentró en los círculos de las carreteras recién pavimentadas, donde había talado los árboles y donde pestañeaban bandejas rojas y amarillas a espacios regulares en lo alto de indicadores, al nivel de la cima. Justo cuando se había convencido a lo que estaban solo explorando las carreteras trazadas para un área todavía invadible, vieron a José Elías arrancarse a ellos. Ni Ruth ni Ray lo saludaron con la mano y Joe no hizo además de saludarlos. Dice mi madre que siguen viviendo en casa y no encuentran trabajo. ¿Qué hace durante todo el día?, preguntó Ray. Pegar sustos, supongo. Nunca le supero, dijo Ray, y Ruth se quedó mirando las hileras hileras de aparcamientos vacíos hasta que Ray salió de nuevo a la carretera principal y volvieron a cruzar las vías del tren hacia la carretera 30 que lo llevaría en la cisma. Ruth había sacado el brazo por la ventana para sentir que el aire húmedo de la mañana, después de la lluvia, aunque Ray había sido acusado de estar involucrado de mi desaparición, había comprendido la razón, sabía que la policía había cumplido con su deber. Sin embargo, Joel y Elías nunca se habían recuperado de la acusación de beber, matando a los gatos y perros que habían metido al señor de la acusación de haber. Amber pagaba por ahí manteniéndose a una distancia prudencial a sus vecinos y deseando interesantemente controlarse con el amor de los gatos y los perros. Loy desapareció instantáneamente, consolándose por el amor de los gatos y los perros. Lo más triste es más de los animales, oliendo los desechos de este defecto de los humanos, y se mantenían bien lejos de él. En la carretera 30, cerca de El Road, por donde Ray y Ruth estaban a punto de pasar, vi a Len salir del apartamento de encima de la barbería de Joe. Llevaba su coche, una mochila de estudiante no muy llena. Se había regalado la joven que le pertenecía el apartamento que le había inventado un café. Un día después que se conocían de comisaría, hacía un cuarto de criminología de web. De la mochila había una semonolsa. La cosa se propía enseñarle a alguno de mi padre, pero las otras de los cuerpos recuperados son 2 codos cada eso. Cuando llamó al hospital de la enfermería le dijo al señor Salomón, estaba en su mujer y su familia. Su mantenimiento de su culpabilidad aumentó mientras detenía el coche en el apartamento del hospital y se quedaba un momento sentado abajo del sol, abrazado que atravesaba un parabrisas, distrayendo el calor. Yo lo veía prepararse, buscando las palabras para expresar lo que tenía que decir. Solo tenía una cosa clara: después de casi 7 años de estar cada vez menos de un contacto, desde finalmente de 1975, lo más de que mis padres anhelaban era un cuerpo de la noticia que le había encontrado el señor Amber. Lo que tenía que ofrecer a un colgante. Cogió la mochila y cerró el coche y pasó junto a la vendedora de flores con sus cubos llenos de otros mariscos, sabiendo que el número de la habitación de mi padre de modo que no se molestaba a arruinarse el mostrador
de enfermeras de la quinta planta se inclinó a llamar con los nudillos de la puerta abierta antes de entrar. Mi madre estaba de pie de espaldas de él. Cuando se volvió vi el efecto que fuerza de su presencia tenía. Él sostenía de la mano a mi padre. De pronto me sentía muy sola. Mi madre vació un poco sostener la mirada de Len. Luego rompió el silencio, con lo que salió con la facilidad. Siempre es un placer verle, dijo, tratando de bromear. Len logró decir mi padre Abby. ¿Puedes ayudarme a recostarme? Cuando me encuentran, señor Salomón, preguntó Len mientras mi madre apretaba el botón de la cama que tenía flechar hacia arriba. Huck, por favor, insistió mi padre, antes de que se hagan ilusiones, dijo Len. No lo hemos cogido. Mi madre colocó bien las almohadas a la espalda de mi padre. Entonces, ¿para qué hemos venido?, preguntó ella. Hemos encontrado algo de Suisse, dijo él. Había utilizado una misma frase cuando vino a casa con el gorro de la bola y los cascabeles. El eco resonó la cabeza de mi madre cuando la noche anterior mi madre había observado a mi padre para dormir y luego él se había despertado y visto su cabeza junto a la suya de la almohada. Los dos habían tratado de evitar el recurso de esa primera noche de nieve, granizo y voz alta, su mayor esperanza. La noche anterior mi padre había dicho que por fin los que habían conocido pero él necesitaba decirlo y ella necesitaba oírselo decir. Era colgantemente de sus pulsos, dijo Len, una piedra de persiliente con sus iniciales grabadas. Se la compro yo, mi hijo, mi madre. Mi padre, que en la estación de la calle 30 en un día que se fue a la ciudad, tenía un puesto y en el hombre de las gafas de cristal instables se grabó de iniciales gráficas. Compré un par de lindeis. ¿Te acuerdas, Abigail? Sí, respondió mi madre. Le encontramos cerca de una tumba en Comestión. Hemos recibido una llamada sobre un vehículo sospechoso. Veo que están construyendo algo en el campo de trigo, dijo Amber, y yo supe que en esta parte me podía unirse a los demás y caer abundante en pedazos, junto con los fragmentos de la cadáveres que llovía dentro de su coche. Estaban aplicando el colegio del barrio. Me han parecido más prósperos, dijo el nostálgico. El barrio que me parecieron más propensos, dijo el. Creo que debería seguir su camino, dijo el agente. Le incomodaba el señor Amber de su coche, demostrándolo. Por lo vi notar la matrícula. Señor Amber en su coche, demostrándolo, pero vi algo notar de la matrícula. Solo me intención asustar a nadie. El señor Amber era un profesional, pero un momento no me importó. A cada tramo de carretera él recorrió, yo no concentraba el interés dentro de casa, leyendo sus libros en los datos que saltan en la página de su cerebro. En la lista que hay hasta así de en el TEM Universitari, había decidido que quería ser terapeuta, y yo pensé en esta mezcla del aire que había en nuestro jardín delantero, la luz de una madre tarquilla y una policía, una serie de golpes de una súper que ahora había mantenido a mi hermana. Fue un peligro, una incógnita cotidiana. Runo le explicó a Ray lo que había ocurrido. Se prometió escribirlo ante su diario cuando volvió a cruzar la carretera hacia el coche. Ray vio algo de color violeta entre la maleza que cubría un montón de tierra dejado de ahí por unos obreros de la construcción. Es bicapotencia, dijo. Voy a coger un ramo de mi madre. Estupendo, tomó el tiempo que quieras, dijo Ruth. La vinganza. Mientras Ruth se quedaba junto al coche, Ray no pensaba en sonreír. Era encontrar flores silvestres como esas, llevarlas a casa y ver cómo las consultaba. Llegó al alto de montículo
de tierra y desapareció por el otro lado con la esperanza de encontrar más. Fue en ese momento cuando sentí el hormigueo en la espalda a ver desaparecer su cuerpo de repente por el otro lado, en el miedo instalado en su garganta, y comprendí que no gemía por Lindeis. El señor Einberg llegó a lo alto y vio la cima y los pilones agarrados a juego con su coche. Habían arrojado un candel por ahí. Recordó la colga del ámbar de su madre que seguía tímido cuando ella se lo había dado. Ruth vio las mujeres metidas en el coche de vestidos del color sangre y echó a andar hacia ellas. En esa misma carretera donde yo había sido enterrada, el señor Einberg pasó al lado de Ruth. Ella solo vio las mujeres, luego se desmayó. Fue un momento cuando caí en la tierra. Ruth desplomó en la carretera del... Eso me di cuenta. Lo que vi fue el señor Einberg alejarse sin ver vistos, ni querido, ni invitado. No puedo evitar encima. Después de haber perdido el equilibrio y caí a través de la puerta abierta del senador, al otro lado de la extensión del set y más allá del límite más lejano del cielo donde lo había vivido en otros años. Oía a Ray gritar por encima de mi voz, alzándose en un arco de sonido. Ruth, ¿estás bien? Llegó ahí. Ruth gritó. Ruth, ¿qué ha pasado? Y yo estaba en los ojos de Ruth y mirando hacia arriba. Sentía la espalda arqueada como pavimento, los rasguños de afilado bordes de la grava que le había hecho a través de la ropa. Notaba cada sensación, el calor del sol, el olor del asfalto, pero no poder ver a Ruth, oír los pulmones de Ruth bortoar, una sensación de mareo en el estómago, pero el aire seguía llamando a los pulmones. La tentación se extendía por su cuerpo con Ray encima, recorriendo con sus ojos grises de palpitantes ambos lados de la carretera. Se buscaba en una ayuda que no llegaba. No había visto el coche, solo había salido de la maleza, encantada con un ramo de flores silvestres, una para su madre, y había encontrado a Ruth ahí tumbada en la carretera. Ruth, dijo Ray. ¿Me oye, Ruth? Justo antes de que ella cerraba los ojos y todos los apagaban y el mundo se volvía frenético, miré a los ojos grises de Ray, siguen el piel oscura, los labios que se habían besado una vez, luego como una mano en que suelta una fuerte sensación de Ruth pasó por su lado. Los ojos de Ray me recordaban a vengarse. En alguna parte de inmediato a su lienzo había visto a Ruth pasar corriendo. El cuerpo de Ruth se debilitaba. Me apoyé en un brazo y observé a Ray dormir, sabiendo que iré pronto. Cuando él abrió los ojos un rato después, lo miré y recorrió su perfil con los dedos. ¿Piensas alguna vez en los muertos, Ray? Él parpadeó y se miró. No me refiero a cadáveres, enfermedades, un órgano defectuoso, sino lo que hablaba Ruth. Me refirió a nosotros. A veces sí, dijo él. Siempre me ha intrigado. Estamos aquí, ¿sabes? Dijo. Todo el tiempo puede hablar con nosotros. Estamos aquí, ¿sabes? Dijo. Todo el tiempo puedes hablar con nosotros. Y pensar en nosotros lo que tiene por qué triste o impulsores. Ray, dije justo antes de que llegara al cuarto del baño. Quería decirte te echaré de menos. O no te vayas. Oh, gracias. Sí, tienes que leer el diario de Ruth. No podrías evitar que lo hiciste, dijo él. Miré a través de las misteriosas figuras de los espíritus que formaban una masa piel de la cama. Vi que sonreía. Luego vi cómo su bonito y frágil cuerpo le había dado la vuelta y cruzaban la puerta, un repentino y débil recuerdo. Cuando empezó a elevarse el vapor de la bañera, me acerqué despacio al
escritorio infantil donde había tenido amontonados sus discos y facturas. Empecé a pensar de nuevo en el Ruth, en que no había visto los maravillosos apariencias de lo que había mostrado sus discos y sus facturas. Empecé a pensar un nuevo en Ruth, en que yo había previsto eso, la maravillosa posibilidad de que había soñado ella desde que nuestro encuentro en el aparecimiento, lo que había explotado desde el cielo y la tierra, en la esperanza, sueños de lo que la fotografía de la naturaleza, sueños de ganar en uno ser en sus primeros años, la educación secundaria, sueños de empezar una vez más a Ray. Sí, mira que ocurre cuando sueñas. Vi en el teléfono frente a mí, escogí el Airculcar sin pensar, marqué el número de mi casa como una cerradura, cuya combinación solo recuerdas el hacer fijar el disco. A la tercera llamada alguien contestó, diga, hola Bouquet. Dije, ¿quién es? Soy yo, Suisi. ¿Quién es? Suisi, cariño. Tu hermana mayor. No te oigo, dijo él. Me quedé mirando el teléfono. Entre ellos había niños, así como adultos. ¿Quién sois? ¿Desde dónde debías salido todos? Pregunté, pero ¿qué había sido mi voz? No hizo ruido en la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo estaba sentada y observando a los demás, pero Ruth estaba apoyada sobre el escritorio. ¿Puede alcanzar una toalla? Gritó Ray. Después de cerrar el grifo, al ver que no respondía, descorrió la cortina, lo oír salir de la bañera y acercarse a la puerta. Vio a Ruth y corrió hacia él. Le tocó el hombro y solo tenía que ella despertó, se miró. Ella no tuvo que decir nada. Él supo que yo me había ido. Recuerdo que una vez mis padres, Lindaisy y Bouquet, en un tren, sentada de espaldas, y nos meditamos un túnel oscuro que solo fue la sensación que tuve la segunda vez que abandoné la tierra. El destino de alguna manera invencible los para marchándome por segunda vez a la tierra. Fue más fácil de lo que había sido regresar. Vi esos dos viejos amigos abrazándose en silencio detrás del taller que nos de motos ocurriendo. Ruth, que sentía aún más cansada y al mismo tiempo más feliz de lo que nunca se había sentido como mientras Tarray apenas empezaba a asimilar lo que había vivido, la posibilidad que se ofrecía. En la mañana siguiente el olor del horno de mi madre de Raya se había encauchado escaleras arriba hasta la habitación donde él y Ruth estaban tumbados. De la noche a la mañana el mundo había cambiado, ni más ni menos. Después de marcharse el taller de Al con cuidado, que dejó ningún rastro de que había estado allí, volviendo en silencio a casa de Ray. Cuando entraba la noche, Ruana los encontró en los dormidos, acurrucados y totalmente vestidos. Se alegró de su hijo tuviera al menos esa extraña amiga. Hacia las 3 de la madrugada, Ray se despertó, se sentó y miró a Ruth, sus largos y desarrollados miembros, el bonito cuerpo con el que había hecho el amor, y se sintió que le habían infectado, rependiendo el largo de la mano para tocarla. Y en ese preciso momento un rayo de la luna cayó en el suelo a través de la ventana, por lo que yo había visto, sentada estudiando durante tantos años. Lo surgió luego la mirada. Ahí en el suelo estaba en el bolso de Ruth. Con cuidado, no desaparecerla. Él se levantó de la cama para cogerlo. Dentro estaba del diario de Ruth. Lo sacó y empezó a leer. En los extremos de las plumas hay aire, en las aves sangre, sospengo un alto hueso. Ojalá no son los cristales rotos, cortejan la luz. Aún así trató de volver junto con todas las piezas, de colocarlas en las fiestas que las chicas asesinadas vivieron otra vez. ¿No te das cuenta de que los muertos se ven cuando desean dejarte de verdad? Se supone que no tienes que hacerlo, como mucho lo sientes, como un susurro o la ola de un susurro murmurándose hacia abajo.
lo compartiría con una mujer en el fondo de una sala de la lectura o un teatro, una mujer en una. Nadie se fija hasta que le salen las hurtadillas y entonces solo se fijan lo que están cerca de la puerta como la abuela Lynn para los demás. Es como una brisa explicándole en una habitación cerrada. La abuela Lynn murió varios años después de que aún no lo había visto por ahí. La imaginó emborrachándose en su cielo debiendo colectas de whisky, que estoy segura de que si es sincera a veces todavía más en Bayulto para ver a mi familia. No puedo evitarlo y a veces ellos piensan en mí. No puedo evitarlo. Después de su boda, Lindsay y Samuel se sentaron en la casa vacía de la carretera 30 y bebieron champán de las ramas de los árboles. Habían creído. Después de su boda, Lindsay y Samuel se sentaron en la casa vacía de la carretera y 30 bebieron champán. Las ramas de los árboles habían crecido tanto que habían metido por la ventana del piso superior y se acurrucaron debajo de ellas, sabiendo que tendría que cortarlas. El padre de Rue había prometido venderlas a casa de Samuel si le pagaban trabajo como encargado de su negocio. Samuel y Buck habían despejado las parcelas e instalando ahí una caravana que durante el día sería su oficina y por la noche podía ser el cuarto del estadio de Lundy. Al principio incómodo por la falta de electricidad y cañerías, porque tenía que ir a casa de uno de sus padres para ducharse, pero Lindsay se involucró adecuada. Fue una sorpresa para todos cuando Lindsay corrigió de esta embarazada. Me desapareció de estas más gordas, dijo Buckey, sonriendo. Mira quién fue a hablar, dijo ella. Mi padre soñaba con el día que podría enseñar a otra niña a construir las botellas con barcos en Mirabas. Sabía que con ello había tanta tristeza como alegría que simplemente lo recordaría a mí. Me gustaría decirles que esto es bonito, que ahí estaba salvo para siempre, como algún día de Estercis nosotros, pero en este cielo no existe el concepto de seguridad del mismo modo que no existe la cruda realidad. Nos divertimos, hacemos cosas que dejaban los humanos lejos y agradecidos, como el año del jardín de Buckey. Brotó de golpe y toda la embolcadora maraña de plantas floreció a la vez. Lo hice por mi madre, que se había quedado y se tenía ella con todas las flores de las heridas, hierbas y las hierjanas de crimen y asombrarse. Fue lo que hizo casi todo el tiempo desde que regresó a asombrarse de las vueltas de había la vida. Mis padres donaron el resto de mis presencias junto con las cosas de la abuela Lindsay y la organización benéfica de Goldville. Ahora estoy en el lugar que llamó en el cielo, aplicó con porque abarca desde mis deseos más impresionantes de los humildes y grandiosos. La palabra me utiliza mi abuelo en bienestar, de modo que se había bizcochado y almohadones de un sinfín de colores, pero debajo de ese marisco más evidente hay lugares como habitaciones tranquilas donde puedas ir y cogerle la mano a alguien sin tener que decir nada, sin explicar nada, sin reclamar nada, donde puedes vivir al límite todo el tiempo que quiera desde el cielo, aplicando consciente de esclavos de cabeza plana y en la suave pelusa de los ojos 9 de vergostiamos viajes de la montaña rusa y en una lluvia de canicas que cae rebota y llevaba a un lugar que jamás habría imaginado en tus sueños de un cielo pequeño. Una tarde completaba la tierra con mi abuelo, observándonos como los pájaros soltaban de copa en copa, con los pinos más altos de maní, sentanismos, las tentaciones de los pájaros al ponerse en prender el vuelto de la continuación. Abuelo recordaba de la época en que recorría la costa por motivos de trabajo. Entró en el restaurante y pidió un café en la barra. Para los iniciados seguían teniendo el aspecto más anónimo posible. Cuando una camarera
cuando una camarera era adolescente que durante las últimas horas había estado sentada con su Balk unos asientos más delante terreando las canciones él permaneció sentado en una barra que había salido del cuarto de baño, y entonces le surgió. Lo observé seguida a través de que Suisse y vea amontada de un lado del restaurante. Había la parte trasera del autobús donde estaría resguardada del viento para fumar. Mientras estaba ahí de pie, él se acercó, pero ella ni siquiera se sobretarlo. El otro viaje pesado al mal vestido. Él hizo cálculos mentales, la nivea y el frío, el barranco que tenía ante ellos, el bosque sin salida al otro lado, y entabló conversando con ella. Son muchas horas de viaje, dijo. Al principio la chica lo admiró como si no creyera el que le hablaba de ella. Murmuró. Viaja sola. Fue entonces cuando me fijé en ellos colgaban una larga y ruda hilera. Pero dejar de hablé de alguien especial. En el patio de su casa Lindace había construido un jardín. La vi arrancar las malas hierbas del tupido y largoso permanece en las flores retorcidas como el de ello dentro de los guantes mientras pensaba que los clientes que iba a ver en ese día en su consulta, que con ayudarlos ha de haber sentido en las cartas que nos había tocado en la vida como al ver su olor. Yo recordaba que a menudo las cosas son sencillas, escapaban de lo que yo consideraba su gran cerebro. Tardó una eternidad en deducir que siempre me ofrecían en cortar el GPS junto a la cerca era un jugar al mismo tiempo. Ella recordó que entonces Olidain y yo seguía sus pensamientos, como en pocos años llegaría el momento de encontrarle un perreo a su hija en cuanto la casa estuviera vacada, cerrada, y luego pensó en que ahora eran las máquinas que contaban en Sep. Samuel salía de su encuentro y ahí estaba en sus brazos mi dulce bolita de grasas, nacida 10 años después, en sus 14 años en la tierra Abigail. Susanne, para que la pequeña Susie. Samuel dejó a Susie encima en la manta cerca de las flores, y mi hermana Lindace me dejó en sus recuerdos donde me reconocía estar, y en pequeña casa en unos 8 kilómetros vivía un hombre que sostuvo en el aire mi pulsera de colgantes llena de barro en las que enseñarle de mujer. Mira lo que he encontrado en el viejo polígono industrial, dijo uno, y de dos tipos de una obra me han dicho que estaban nivelados por el solar. Tienen miedo que habían sido más grietas con los que guiaban los coches. Su mujer le sirvió un vaso de agua en el grifo mientras él toqueteaba la pequeña bici de el zapato de Balleter, caseta de flores y el Adel. Cuando ella debajo del vaso de la mesa retendió la pulsera cubierta de barro. Su dueña ya de estar mayor, dijo casi, no exageramente, o de todas una vida larga y feliz.